Muy buenos días, queridos hermanos, buenos días. Realmente es un gusto estar acá compartiendo la palabra de Dios y realmente en este tiempo especial con todo el tema de la tecnología y demás, pero qué bueno es que podamos tener la oportunidad de compartir y deleitarnos, ¿no?, en las cosas que el Señor nos permite compartir. En este caso especial, realmente es un tema que el que me conoce ya sabe, me ocupa, está acá en el corazón, y va a hablar de los niños, ¿no? Los niños eran las personas preferidas por Jesús. Ya lo sabemos bien. Y ya venía todo este tema desde, ¿se acuerdan el sábado anterior donde Lucas y Julie nos comentaban que también los niños habían servido para que los discípulos entendieran de qué se trataba, ¿no? De qué se trataba la humildad, de qué se trataba el hecho de estar pensando como lo estaban pensando ellos, quién iba a ser el mejor, qué le iba a tocar a cada uno, que yo hice esto, que yo hice lo otro, y realmente el plan del Señor no era totalmente distinto. Entonces, tomando algunos versículos de los pasajes del sábado pasado, dice, en el versículo 35, dice: entonces Jesús se sentó, los llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y el servidor de todos. Y luego tomó a un niño, ¿no?, y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que no me recibe a mí, no me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que, qué importancia el Señor le daba a los niños. Los niños en el sentimiento de la humildad, ¿no? Ahora, vamos a los versículos de hoy, que es capítulo 10, versículos 13 al 16. Perdón por la letra es chiquitita. Empezaron a llevarle niños, estamos leyendo Marcos, para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Volvemos a tener la relación de un niño con el reino de Dios. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Acá vamos a encontrar una palabrita, pero primero vamos a ver qué es de qué se trataba esto. No le llevaban chicos que estaban enfermos, no le llevaban chicos que a lo mejor tenían algún problema, sino que le llevaban los chicos para que los tocara y los bendijera. Es decir, las personas que llevaban a los chicos para que Jesús los tocara y los bendijera, evidentemente eran personas que sabían quién era Jesús.
Y los apóstoles, los discípulos, también sabían quién era Jesús, pero ellos de alguna manera pensaban que a lo mejor con el bullicio, con el ruido, como son que podían hacer cualquier cosa que desordenara y demás, trataban de convencerlos a los padres o familiares que llevaban los chicos para que no lo llevaran. Y ahí dice que el Señor Jesús dice que se indignó. Se indignó. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo las características de Jesús en distintas formas, en cosas cotidianas, que Jesús no era alguien que caminaba por el día, era un ser humano normal, como cualquier ser humano, pero era Jesús. Y en este caso especial, se indignó. ¿Cómo Jesús se indigna? Sí, se indigna, claro que se indigna. ¿Jesús llora? Sí, cuando en la resurrección de Lázaro, el versículo más cortito de la Biblia dice, Jesús lloró. ¿Sí? Así que cuando convierte el agua en vino en esa boda, en esa celebración de esa boda, él que estaba sentado en una burbuja esperando que lo llamaran, no, él se estaba divirtiendo con el resto de la gente que eran amigos. Tenemos, cuando se duerme en la barca, tenía sueño y se durmió. Si vamos a algo más profundo, en los 40 días del desierto, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo calor, los vientos, todo, absolutamente todo, y lo sufrió como cualquier ser humano lo puede sufrir. No sé, podemos recordar mucho cuando echa a los cambistas del templo, ¿qué les dice? Permiso, ¿podrían retirar estas cosas de acá porque de alguna manera están molestas? Tiró la mesa, volteó la mesa, voló todo. Jesús, cuando dice que en la curación del leproso, dice que sintió un malestar, se amargó, sintió un malestar en el vientre. O sea, tenemos muchas formas de decir de las características de Jesucristo como ser humano. Lo que pasa es que Jesucristo es un ser humano, era un ser humano, pero era Dios a la vez, era el Hijo de Dios. Y eso era lo distintivo del Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo le gustaban los niños. ¿Por qué le gustaban los niños? Porque los niños no tienen vuelta. Los niños son sinceros. Los niños te creen. La mayoría de los... Hay chicos, obviamente, que hacen caso, ¿no? Pero los niños te creen lo que vos les decís y confían en vos cuando vos realmente te volcás hacia ellos. Por eso, en el versículo, en el estudio anterior, Jesús, en el medio de toda esa discusión, agarró un niño y le dijo, miren, ustedes tienen que ser como este niño, pues si no, no van a ningún lado. Y acá está diciendo exactamente lo mismo. Dice, de tales es el reino, no es de ellos el reino de Dios, es de todas aquellas personas que tengan la misma forma de ser que tienen los niños. Y no sé, se me queda colgada otra cosa. En el versículo, en el capítulo anterior, él le dijo, miren, si ustedes llegan, hay guay de aquel que haga tropezar a un niño. Más vale
más vale que se ate una soga con una roca, una piedra de molino, no una piedra de molino, y que se tire al océano. Eso le dijo. Y ese era Jesús también. Así que, a ver, pensando así muy rápidamente, ¿qué era lo que los discípulos les molestaba y qué era lo que Dios perseguía? ¿No? Siempre, muchas veces, nos gustaría a veces como humanos, que yo, me encanta, si se convirtiera el presidente de la nación, pito, lo que sería esto, sería hermoso. Si ese señor tan poderoso, si se convirtiera. Pero Jesús estaba pensando en los niños. Y eso es obvio que nos lleva a quienes tenemos la obligación moral de guiar en la medida que podamos cada uno, desde nuestro hogar, desde la iglesia, desde el trabajo, desde el lugar donde nos encontremos. Estos niños, seguramente cuando vayan a ser grandes, esto no se lo van a olvidar. Y van a actuar de la misma forma que Jesús nos dice que tenemos que enseñarles. ¿Está bien? No necesitamos ser maestros, todos maestros, pero sí el testimonio es el que va a alimentar a esos niños. ¿Está bien? Y esto me hace acordar, por ejemplo, cuando se presenta a un niño en la iglesia. Es hermoso, es verdad, es hermoso. Se llena de mucha gente, los familiares, y eso es lo que el Señor hacía mientras estaba caminando, estaba en algún sitio, y simplemente hacía eso, los tocaba y los bendecía. En este caso lo presentamos a la iglesia, se lo damos al pastor, que el pastor con mucho cuidado lo agarra y ora por ese niño, y la iglesia también de alguna manera se hace responsable íntimamente de darle a ese niño, cuando tenga las edades que vaya correspondiente, todas las posibilidades de desarrollarse, y sobre todo que tengan que ver con el ejemplo de Jesús. ¿Está bien? Eso es. Les cuento. Si ustedes si la familia de alguno de esos niños que hay que presentar en la iglesia es alemana, se llena la iglesia. Les juro. Pregunten los que no estuvieron, es muy lindo eso. Y eso es un chacarrillo esto. Pero qué bueno es que podamos entender que todo, como dice acá, todo lo que podamos darle a un niño, dice el Señor, es lo mismo que si me lo dieran a mí. Y como experiencia personal, como testimonio, una cosa cortita, cuando nosotros tuvimos que llevar nuestros hijos, 4, no fueron los 4 juntos, primero uno, después a una escuela. Mi señora quería que fueran a una escuela católica, ella había de una escuela católica, y yo digo, gorda, no, todos los días van a estar con las cosas de Dios, la religión del Papa, qué sé yo, bueno.
dice, no, mira, voy a averiguar otra escuela, es una escuela evangélica que me dijeron que es muy linda, está cerca de casa y realmente está a 3 cuadras de casa. Así que mis hijos fueron, primero uno, después otro, jardín de infante, bueno, todas las distintas etapas. Y a raíz de que tuve que arreglar la iglesia y bueno, un montón de circunstancias que se fueron dando, me entregué al Señor mientras mis hijos estaban yendo a la iglesia evangélica. Y lo primero que hice cuando fui a la iglesia es hacerle cantar, y eso lo saben todos, es hacerle cantar cantito de Dios a los niños. Así que fíjense las cosas que el Señor dispone, y siempre, por eso yo decía, de estas dos lecciones, de estas dos cosas que nos toca el sábado pasado, ¿viste? Los héroes son los niños. Por supuesto, al Señor Jesús lo descontamos. Pero qué bueno, había ahí un pasaje en Deuteronomio, ¿no? Dice, conocido, dice, apréndete, es dirigido, ¿no? Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a toda hora y en todo lugar, cuando estés en tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, escribiéndolas en tiras de cuero y átalas, da la letra chiquitita, y átalas a tus brazos, cuélgalas en tu frente y escríbelas en la puerta de tu casa y por la ciudad. Y en Deuteronomio dice, enseña a tu hijo desde niño y cuando llegue a viejo aún seguirá tus enseñanzas. Esos son los niños, y puestos en las manos del Señor Jesús son los que verdaderamente nos van a enseñar muchas cosas, nos van a enseñar y nos siguen enseñando muchas cosas. Así que además también no me quisiera olvidar de las personas que están a cargo de los niños en esta iglesia y que estuvieron y que van a seguir estando. La verdad, lo digo así con palabras, hay que sacarse el sombrero. Y eso es de acá y de acá. ¿Sí? Así que bueno, gracias, y como siempre, creo que me olvidé al principio, lo digo al final, el agradecimiento tan grande a mi hijo, que es el que se encarga de modificar esto. Yo voy con la tablet y digo, Pablo, mira, y se lo manda a Omar, y Omar se lo manda a la otra hermosura que tenemos, Eugenia. Así que gracias por eso, gracias le doy al Señor por permitirme esta pequeña conversación con ustedes. Dios los rebendiga de todo corazón. Un beso a los niños.